La necesidad de perdonar en la familia. Vamos a hacer la oración por nuestro hermano Regino. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por este día, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. En esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, así unidos como hermanos, Señor, con nuestro hermano Regino, Señor, para que tú, Señor, lo unjas, Señor. Sabemos, Señor, que él viene preparado, Señor, pero tú, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, tú lo guías, Señor, y tú lo llevas, Señor, para darnos, Señor, eso que tú nos quieres regalar, Señor. Bendito sea, Señor. Bendícelo, Señor, y manda tu Santo Espíritu en este momento, Señor, sobre tu hijo Regino y sobre tu pueblo, Señor, para que también, Señor, a través, Señor, de utilizar a tu hijo Regino, Señor, abra nuestros oídos, Señor, y podamos escuchar tu palabra, Señor. Bendito sea, Señor. Por eso te decimos, Señor, que venga, Señor. Ven, Espíritu Santo, y toca, Señor. Entra, Señor, hasta lo más profundo de tu Hijo, Señor, y en ese corazón de tu amor, Señor, de tu presencia, Señor. Que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea bendición para tu pueblo, Señor. Que cada palabra, Señor, que sea tuya, Señor, que penetre hasta lo más profundo de cada corazón, Señor. Y así, Señor, como a veces sentimos, Señor, que ese predicador conoce, Señor, nuestra vida, Señor. Así te pedimos que nos hables hoy a través de tu Hijo Regino, Señor. Gracias, Señor. Por esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¡Bendecidos! ¿Bien dormidos? No, como que escuché a algunos que dijeron bien dormidos. Gloria a Dios, qué bueno que estamos bendecidos, ¿verdad? Amén. Mira, aquí me gusta venir a la iglesia, aparte de que de aquí soy, aparte de eso, porque aquí diario me ponen esta cosa bajito aquí, mira. Diario donde voy me lo ponen acá, como digo, es que no quieren que me vea yo, ¿verdad? Pero este sí, brincando un poquito alcanzo a ver. Qué bueno que estamos bendecidos, ¿verdad? Yo también me siento bien bendecido, ¿verdad? Es un honor para mí venir a servirle a ustedes y al Señor, ¿verdad? Amén. Y así como vengo a servirles a ustedes, de la misma manera que ustedes, yo también vengo a que el Señor trabaje en mi vida. Porque eso no se acaba nunca, ¿amén? Amén. Entonces cada vez que vengo a predicar o cada vez que vengo a la presencia de Dios, pues yo también vengo diciéndole al Señor, pues obra en mi vida también, Señor, como lo que estás haciendo con estas personas, amén. Amén. Y es hermoso venir a la presencia de Dios. Estos temas que nos han referido, que nos han confiado el día de hoy, son temas profundos, son temas tremendos, que si nosotros los aprovechamos y hacemos lo que es correcto, lo que Dios nos pida, hoy podemos salir cada uno de nosotros con el hombre nuevo que Dios nos quiere entregar, amén. Amén. Dígale a la persona que está al lado, dígale, entrégale al Señor el hombre viejo o la mujer vieja, sí, entrégaselo al Señor. Y de paso hay que decirle al Señor, ¿y por qué no quítame unas 3, 4 arruguitas más? ¿Ah? Amén. Venos renovando, venos haciendo más guapos cada día. Y bueno, el tema que me han confiado se llama la necesidad del perdón en la familia. Y yo voy a hablar de la necesidad del perdón en general, porque el Señor nos pide en sí que sanemos, ¿verdad? Una de las cosas, todos hemos sentido la presencia de Dios algún día o no. Amén. Levanta el dedo gordo del pie derecho el que lo ha sentido. Hasta los juanetes levantó la hermana, ¿verdad?
Mire, yo le conté, en lugar de 5 dedos tiene 7. Mire, si ya hemos sentido la presencia de Dios y si Él ya nos habló en algún momento, una de las cosas que Dios nos empieza a nosotros a mostrar desde el primer momento que Él viene a nuestra vida, Él nos empieza a mostrar las áreas de nuestra vida que tenemos que ir limpiando, ¿cierto o no? Amén. O sea que cuando Dios nos toca, lo primero que hace, nos muestra su amor, nos muestra cuánto nos ama y nos empieza a envolver en su gracia y sentimos la presencia de Dios fuertemente. Pero después de eso, el siguiente paso que Él toma en nuestra vida es que empieza a mostrarnos las áreas que necesitamos ir limpiando. ¿Para qué hace el Señor eso? La palabra de Dios dice en Efesios 1:4, dice: en Cristo Dios nos escogió desde antes que creara el mundo para estar limpios y sin mancha ante su presencia. Palabra de Dios. Entonces el Señor quiere que tú y yo estemos limpios, seamos libres, vivamos la vida que Él nos ofrece. Vivamos de bendición en bendición en bendición. Vivamos en su gracia. Y por eso el Señor empieza a mostrarnos a cada uno las áreas que tenemos que ir limpiando, ¿verdad? Y una de las áreas, de las primeras que Él nos muestra, es precisamente el perdón. Es limpiarlo. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mí era lo primero que me decía el Señor. Ya había yo sentido la presencia de Dios y ya venía yo aquí a brincar y dar bailes con el Señor, y Él me ponía en mi mente: mira que tienes que perdonar, tienes que perdonar. Y yo como que le hacía así, esa voz del Señor como que le hacía así, la aventaba para afuera. Yo estoy a gusto contigo, siento tu presencia. Pero Él me decía: tienes que saber que eso te está estorbando, ¿verdad? Tienes que arrancar eso de ti. Y yo tenía muchos corajes con mi papá y con muchas personas, pero Dios es lo primero que Él quiere, que nosotros empecemos a caminar con Él. Pero para poder empezar a caminar sanamente con Él, tenemos que despojarnos de la persona vieja que somos y perdonar para liberarnos y tomar, ¿verdad?, la vestidura nueva que Dios nos quiere dar. De otra manera no se puede. Cuando vivimos con odios, con resentimientos, con todas esas cosas, mi hermano, no podemos ni reflejar que somos cristianos. Por eso es que habemos muchos que estamos en la iglesia y hasta en la casa nos dicen: ¿para qué quieres que vaya a la iglesia? ¿Para estar como tú? Porque no nos limpiamos, porque no arrancamos de nosotros lo que Dios nos está pidiendo. No lo limpiamos, ¿verdad? Dice las consecuencias del odio que tenemos, los resentimientos. Todos sabemos las consecuencias, ¿cierto o no? Pero no las medimos. No medimos hasta dónde va a llegar ese odio, ese resentimiento que podemos tener. No medimos, nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, nos dejamos guiar por la carne, nos dejamos guiar por el yo que queremos nosotros hacer, ¿verdad? Lo malo, lo que sea para esa persona, y nos dejamos guiar. Una de las consecuencias es que nos esclaviza, ¿verdad? Cuando vivimos en odio, vivimos en resentimiento, vivimos esclavos de ese resentimiento, de ese odio. Yo le voy a decir una cosa: muchas de las veces nosotros odiamos y tenemos esos resentimientos con esas personas y aquellas personas ni se acuerdan. Muchas de las veces lo cargamos tanto que nosotros vivimos todo el día y no nos hablen de esa persona porque hasta nos rechina la piel. Y aquella persona ya ni se acuerda quizás del daño que nos hizo. O ya no se acuerda, ya se despojó totalmente de lo que pudo haber tenido, pero nosotros lo seguimos cargando. Y somos esclavos de ese resentimiento, de ese odio, porque nos volvemos hasta masoquistas. Queremos estar sintiendo eso. Queremos estar sintiendo
y estar planeando qué podemos hacerle a aquella persona. Muchas de las veces queremos hacerle algo o muchas veces no queremos hacerle nada. Cuando la persona necesita una ayuda, dicen pues que se rasque con sus uñas, ¿verdad? Eso lo merece porque así es esa persona. Y nosotros sabemos que tiene necesidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que es un momento para hacer algo, pero no. Nos esclaviza y vivimos esclavos de ese resentimiento, de ese odio. Y no lo queremos soltar. Yo era esclavo totalmente. Yo le había dicho a mi papá de cuántos iba a morir él y todo eso. Me había peleado con él. Y yo cada vez que el Señor me ponía en la mente, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Y yo decía, ¿por qué lo voy a perdonar si él es el que me hizo daño a mí? Él le hizo daño a mi mamá, él le hizo daño a mis hermanos. ¿Por qué yo? Y pues el Señor yo creo que me decía, porque tú eres el esclavo. Él ni se acuerda, no tiene la conciencia. Él no sabe el daño, la magnitud del daño que ha hecho, pero tú sí sabes. Y tú tienes que perdonar. Porque tú sabes que eso te esclaviza y no puedes vivir en paz, no puedes vivir a gusto. Otra cosa que nos hace el resentimiento, el odio, el rencor, es que nos crea una amargura en la persona. Una amargura, o sea que tú y yo nos volvemos amargados. Nos volvemos amargados cuando estamos con un odio, con un coraje, tenemos resentimiento con una persona. Cualquier familiar, un hermano, una hermana, mi papá, mi mamá, mi hermana, tía, quien sea, o un vecino, un compañero de trabajo, lo que sea, se vuelve uno amargo. Porque cuando esa persona, si está cerca de ti, hasta le quieres mostrar los dientes, ¿verdad? Hasta le quiere hacer que tenga un elote ahí, no importa, le quiere uno mostrar los dientes, le quiere uno mostrar el coraje. No estás a gusto hasta que le quieres mostrar el coraje. Con una mala cara, con una mala seña, despreciándola, te quiere saludar, pero no le recibo el saludo, y todas esas cosas. Lo vuelve uno amargado. Otra cosa que nos hace el resentimiento y el odio es que es contagioso. ¿Qué es? Contagioso, ¿verdad? O sea que es igual que la lepra, es igual que todas esas enfermedades contagiosas. El odio, el rencor, el resentimiento es contagioso, se pega. Y yo le voy a decir que los primeros que lo reciben y bien recibidos son sus hijos, su esposa, su esposo, son los primeros. Yo recuerdo que cuando yo tenía ese rencor con mi papá, yo quería, mi inconsciente, mi persona quería tener el apoyo de mi familia. Entonces pues yo hablaba mal de mi papá. Y yo les decía a mis hijos que escucharan, ¿verdad? No les decía directamente, pero que escucharan lo que mi papá le había hecho a mi mamá, lo que mi papá me había hecho a mí y a mis hermanos. Y yo lo decía hasta con coraje y todo eso. Y la persona que habla así está buscando el apoyo, inconscientemente, el apoyo de su esposa o de su esposo. ¿Por qué? Porque si yo digo eso, si yo digo eso, empiezo a hablar de mal de la persona que me cae gordo. ¿Y qué pasa si mi esposa le da por su lado? Ay, ahí se echó un bronconón terrible, ¿verdad? O uno, si usted tiene alguna rencilla y llega a la casa y empieza, ahí en la comida está el esposo, y empieza usted a chismear y empieza usted a hablar mal de esa persona, ¿qué pasa si el esposo le dice, mira vieja, no le estés hablando de ella, mejor que él? Ah, ¿ya estás del lado de ella? Ah, ¿ya te hiciste? Y hasta la comida le retira, ¿verdad? Es más, la mete al refrigerador primero y no se le da bien helado. Dice, órale pues, o sírvete tú. ¿Por qué? Porque la persona que está hablando lo que está buscando es el apoyo. Y de los hijos también. Cuando los hijos están oyendo eso, cuando los hijos oyen eso, tú miras la expresión de los hijos. Tú miras que los hijos empiezan a hacerle con la cabecita así, no hablan, pero están así. Y ya cuando miran a ese tío, a esa hermana, a ese hermano, a ese pariente o a ese vecino, que sea, los hijos hasta le hacen una cara de fuchi también. Nada saben, nada les ha pasado a ellos. No saben ni quién empezó el bronca, pero ellos ya traen ese resentimiento.
ya están contagiados. Y llega el momento que dice, me la vas a pagar, me la vas a pagar. Había unas hermanitas que estaban pequeñas y sus papás tuvieron broncas con un vecino. Y fueron broncas grandes, grandes, al punto de que sus papás hablaban hasta de muerte de ellos. Y estas hermanas, yo nomás las conozco por el apellido de Esparzas, ¿verdad? Eran de un pueblo allá en México. Pero estas hermanas tanto oían el odio, tanto oían el resentimiento de sus padres que se contagiaron. Y se contagiaron tanto que llegó el momento que dijeron, me la van a pagar. Yo me las voy a cobrar. Mis padres no pudieron, pero yo voy a hacer. Y toda su vida esas hermanas vivieron esclavas de ese pensamiento, esclavas de ese rencor, esclavas de ese odio, que llegó al punto de que ellas planearon, ¿verdad? Planearon hacer lo que ellas creían que tenían que hacer. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 15, dice, cuídense, no sé que pierdan la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos. Palabra de Dios. O sea que la raíz amarga que tú traes perjudica a muchos. Perjudica a tus hijos, perjudica a tu esposo, a tu esposa, perjudica a la persona que te rodea. Porque la amargura, porque el odio, el resentimiento, porque todo eso es contagioso. Y si tú estás, no sé si has escuchado, pero cuando te dan terapia, ¿verdad? De autoestima, ¿verdad? En las mismas predicaciones espirituales de nosotros, dice uno, pues no te juntes tanto con personas negativas porque te haces negativo. Y si una persona está amargada, tiene odio, resentimientos, y si tú estás muy pegadita con esa persona, llega el momento de que tú, siendo hermana, pariente o vecino, lo que sea de esa persona, tú mismo hasta tienes que decirle sí para estar de su lado, porque si no se siente mala persona. Y se contagia. Y esos brotes de la raíz amarga caen en las personas que te están rodeando. O sea que no nomás tú te esclavizas, ¿verdad? Teniendo odio, resentimiento, rencores, no nomás tú pierdes todo lo que estás perdiendo de la buena vida, no nomás tú te esclavizas, sino que también los que te rodean viven en ese ambiente. ¿Alguna vez usted ha estado junto a una persona que dice, ay, como que esta persona es muy pesada, ¿verdad? Como que algo trae, mira, no sonríe, tiene una cara de un partido todo el rato. Y le trato de sonreír y le trato de decir algo y nomás me contesta, nomás así, porque tiene la raíz amarga, porque está amargada esa persona, porque no ha arrancado de su vida esos resentimientos, esas cosas que le han ido calcomiendo. Lo que nos hace el odio, el rencor y todo eso es perder nuestra vida y nos lleva hasta perder la vida espiritual e ir perdiendo la vida física también. ¿Por qué la vida física? Porque si no te quitas la vida o te quitan la vida, vives amargadamente, vives destrozado. Y pasan 20, 30 años y todavía en aquel tiempo, todavía dices, destrozó mi vida fulanita. Y no es fulanita ni sultanita, somos nosotros mismos que hemos escogido vivir en ese resentimiento, en ese odio, en ese coraje. Nadie puede destrozar nuestra vida. Nadie. Si usted se da cuenta, si usted se pega a la presencia de Dios, Dios le va a decir a usted, nadie te puede destrozar tu vida. Solamente tú. Porque tú tomas la decisión de vivir amargada o amargado. Tú tomas la decisión de vivir con resentimientos o sin resentimientos. Tú tomas la decisión, si alguien te hace un daño, tú tomas la decisión de dejar que eso entre en tu corazón o dejarlo salir, ¿verdad? De comprender a aquella persona y decir, bueno, pues es que llegué a un momento que esta persona estaba estresada. En lugar de irte, pues, ¿por qué me dijo esto? Y meter todo eso en tu corazón. Uno decide. Es la persona, aquella no es la que le destroza a uno la vida, sino que somos nosotros mismos que hemos decidido
vivir en esa amargura, vivir en ese odio. Y hemos ido destrozando nuestra vida y vamos destrozando todo aquel que vive con nosotros, todo aquel que nos rodea. El mal resentimiento, el odio, rencor y esas cosas también permiten la influencia del chamuco en nuestras vidas. Abren la puerta. Cuando usted vive en resentimiento, en odios, en rencores, el chamuco está ahí en la puerta. Él es el que está ahí en tu mente diciéndote: así se hace, no te dejes, así se hace. Y mira, ahí viene por esa baqueta, pásale por la otra baqueta, o pásale por esta misma baqueta, ya le fuchi, ¿verdad? Y hasta tócale con el hombro ahí para que se caiga. X, él te va diciendo lo que hagas mal y él está contentísimo porque tú tienes ese resentimiento, ese odio dentro de él, porque tú estás viviendo así. Y uno permite, le está dejando uno que esa vocecita del chamuco, dice Efesios capítulo 4 versículo 26 al 27, dice la palabra de Dios: enójense pero sin pecar. ¿Sabe cómo es enojarse sin pecar? No, no sabe. Enojarse y sin pecar significa que hay que enojarnos, pero no hay que permitir que ese coraje entre en el corazón. Y vuelvo a lo mismo: si llegas y una persona te hace un daño, tú decides si ese daño lo metes en tu corazón o lo sueltas en ese rato. Tú decides. Te hacen mal, tú decides y dices: ¿sabes qué? Mejor y luego regreso porque parece que ha llevado un mal día esta persona, ¿va? Regreso mañana. O tú decides decir: pues ¿por qué me trata así? Pues mira, y empiezas, y luego llegas con tu pareja o llegas con tus hijos o con alguien y empiezas a chivar: fíjate que esa persona me trató así, y riegas la semilla y contagias. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 4, 26, dice: enójense pero sin pecar. Dice que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios. De otra manera se daría lugar al demonio. Cuando nosotros mantenemos ese resentimiento, ese odio, ese rencor dentro de nosotros, el chamuco es el que está rigiendo nuestra vida. Él es el que no permite que Dios reine en tu vida. Él es el que no permite que Dios vaya obrando en tu vida, porque ahí está en la puerta Él, y Él está asesorando y asegurándose que tú te mantengas con ese odio, con ese resentimiento, con ese coraje, que al fin de cuentas la otra persona ya lo sanó quizás, pero Él te mantiene a ti esclavo, esclava de ese odio. También cuando vivimos con esos resentimientos, esos odios y rencores, no hay perdón de Dios. ¿Se acuerdan de la palabra de Dios? Dice ahí en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26: cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre les perdone a ustedes sus faltas. Palabra de Dios. ¿Cuál es el requisito para que Dios nos perdone? Perdonar. O sea que arrancar ese sentimiento, arrancar ese odio, arrancar ese coraje que uno tiene contra una persona, porque a la hora de que tú lo arrancas, el perdón de Dios se derrama en ese momento en abundancia. Pero dice: cuando vengas a orar, cuando vengas a mi presencia, cuando vivas tu vida, perdona primero. O sea que mientras nosotros vivimos en resentimientos, en odios, en rencores, no entramos en la gracia de Dios, no estamos en ese perdón de Dios. El odio, el resentimiento también nos hace perder la gracia de Dios. Y ya lo leímos en Hebreos capítulo 12 y 15, que dijo: cuídense, no sea que pierdan la gracia de Dios, ¿verdad? Y dijo: y vaya a caer una raíz amarga en ustedes. Pero dice: cuídense, no vaya a ser que pierdan la gracia de Dios. Cuando vivimos en resentimientos y en esos odios, perdemos la gracia de Dios. Perdemos la gracia de Dios. Perdemos la protección de Dios. Perdemos el perdón de Dios.
Perdemos la comunicación con Dios. Totalmente no podemos sentir su presencia bien. No podemos estar así. Porque eso es lo que nos está acarreando. ¿Recuerdan al rey Saúl, el primer rey de Israel? ¿Alguien lo conoce? Levante la mano. Que no me lo presenta, mi hermano, porque yo no lo conozco todavía. Pero miren, el rey Saúl vivía con Dios, pero cuando él dejó que esa raíz amarga del sentimiento y del rencor entrara en su corazón y empezó a anidarse allí en su corazón y empezó él a darle vueltas, y yo me imagino que al principio era una lucha. Yo me imagino que al principio él decía, no, pero no está bien lo que estoy pensando, porque pues Dios me pide que perdone, Dios me pide que esto, pero al final se dejó vencer. Y dice la palabra de Dios que empezó él a querer perseguir a David, porque quería, ¿qué quería hacer? Quería matarlo. ¿Y por qué quería matarlo? Porque primero entró un resentimiento con David, entró un odio con David, pero al final terminó queriéndole hacer que sufriera. Saúl ya no sentía nada de a gusto, nada de felicidad, ni de paz, ni de armonía. Él creía en ese momento que su paz, su felicidad, su armonía la iba a traer mirando ver a aquella persona que está mal, ¿verdad? Entonces él permitió que el odio, que el rencor lo esclavizara, lo alejara de la presencia de Dios, que el enemigo reinara en su vida. Él permitió todo eso y al último perdió el reino que Dios le había dado. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás también. Jonás, por un berrinche, por un resentimiento, por un odio, que decía, ¿cómo vas a perdonar a esa gente? ¿Cómo vas a...? Miren todo lo que han hecho, todo lo que me han hecho. Quizás cuando Dios nos mandó predicar hasta le cerraron las puertas. Quizás cuando Dios nos mandó predicar hasta los escupieron, qué sé yo lo que le diría. Pero él tenía un resentimiento y un odio tanto a esas personas que él se gozó. Jonás se gozó cuando les dijo, el Señor en 3 días los va a destruir. Y se sentó, dice la palabra de Dios, que se sentó a la orilla del pueblo, en una palmita allí, que le diera sombrita, a esperar, a mirar que el Señor destruyera el pueblo. Así somos cuando tenemos el odio, el rencor, el resentimiento. Nos sentimos que nos gozamos cuando a aquella persona le pasa algo malo. Cuando aquella persona pierde lo que tiene, cuando aquella persona llora, cuando aquella persona sufre, nosotros sentimos, oh, eso está bien, se lo merece. Y Jonás estaba así. Jonás estaba sentado y decía, de aquí voy a mirar que se los eche, Señor. Y llegó el 3er día y no se los echó el Señor. No se los echó, los perdonó. ¿Y qué pasó cuando los perdonó? Él tuvo su berrinche y le dijo a Dios, ¿qué pasa aquí? Ahora yo soy uno que queda mal. Ahora yo me mandaste a decir que los ibas a destruir y al último no lo haces. ¿Por qué nos decía él eso? Porque su ego, porque su orgullo estaba herido, porque su persona estaba herida. Cuando tú quieres ver a ese enemigo, a esa persona destrozada, caída, dolida, porque tú dices, para que sienta lo que siento, y no lo siente, tu ego, tu persona, tu yo está dolida. Porque eso es lo que está alimentando tu vida, ese odio, ese ego, ese rencor. Y si no miras que esa persona sufre, tú sufres más. Y ese odio se anida más y da más raíz. Y así estaba Jonás. ¿Y qué le hizo Dios? Le quitó hasta la palma, le dijo, sufre un poquito para que veas. ¿Verdad? Y se enojó por eso, dijo, pues ni siquiera tú la pusiste. ¿Por qué te enojas? Pero Dios le estaba mostrando que mirara dentro de sí su corazón, que ese odio no lo llevaba a ningún lado, ese resentimiento, ese coraje, solo lo había hecho esclavo, solo lo estaba alejando de la gracia de Dios. Solamente estaba que si se iba a su casa, cuánto veneno iba a soltar con sus hijos, ahí con su esposa, e iba a contagiar a todo aquel que le rodeara. Iba a ser un chisme tremendo él.
así como lo hacemos nosotros. Nos dejamos ya. El enemigo se asoma y dice, eres mío, eres mía. A veces, cuando tenemos ese odio, nos acordamos de cuando Dios murió, ¿verdad? Jesucristo murió y estaban aquellos dos hombres ahí. Y aquel hombre que era bien malo, aquel hombre que había hecho tantas cosas malas, nomás porque le dijo al Señor, Señor, tú no lo mereces, pero nosotros sí. Reconozco mi pecado. Y Dios lo perdonó. Y nosotros, al mirar ese perdón, muchas de las veces cuando tenemos odios, coraje, rencores, decimos, no, ¿cómo el Señor va a perdonar a esta señora si tanto que me ha hecho? Si me destrozó la vida. Yo que me la paso buscándote, Señor, yo que me la paso allí en tu presencia, en las oraciones, en el grupo, en la misa, y aquella persona tan mala y tan facilito la dejas entrar al reino, porque nuestro corazón quiere que esa persona sufra, y nosotros somos los esclavos de eso. Pero Dios nos enseña que tenemos que perdonar. Tenemos que darnos cuenta de todo lo que esto, el odio, el rencor, el resentimiento está haciendo en nuestras vidas. También nos enferma el cuerpo, ¿cierto o no? Muchos se nos ha dicho que también como enfermedades como el cáncer y otras enfermedades vienen a través del odio, vienen a través del rencor, vienen a través de resentimientos que no los quiere uno soltar. No los quiere uno soltar, y como no los quiere uno soltar, empiezan a enfermar también a nuestro cuerpo y empieza a decaer. O sea que en totalidad el odio, el rencor, el resentimiento nos lleva a la muerte, ¿verdad? Muerte espiritual y muerte carnal. Y todo por no tomar una decisión. Así de sencillo. ¿Es fácil perdonar? No, no es fácil perdonar. A mí me costó mucho. Pero Dios te da el momento exacto. Dios te da el momento, te da la fuerza para que arranques de ti todo eso. Cuando yo decidí perdonar, empecé yo con mi papá, nos habíamos peleado mucho. Y recuerdo que venía el grupo de oración y me llenaba de la gracia de Dios, y Dios me decía, tienes que perdonar a tu papá. Y yo llegaba a la casa y agarraba el teléfono para llamarle, y cuando lo agarraba me entraba un coraje. Y si lo haya tenido ahí le daba con el teléfono así. Bueno, para arriba, porque mi papá está bien alto. Yo le llego como hasta por aquí. Él es un hombre alto y fuertote así, de esos grandísimos. Pero no podía perdonar. Y le pedía a Dios y le decía, Señor, dame la fuerza. Dame la fuerza. Quiero perdonar, quiero ser libre. Y me iba a la casa, agarraba el teléfono y otra vez, sí. Mire, yo no sé si usted, pero cuando odias, cuando tienes ese resentimiento, ese coraje, hasta la tripa gorda aprieta la chiquita. ¿No lo has sentido? Sientes que hasta el estómago se te está torciendo. Y lo único que lo puede destorcer es darle unos cocolazos a esa persona. Es darle unos golpes, o es hablar mal de la persona, porque apacigua uno su conciencia. Mire. Por ahí alguien le está hablando el Señor, ya dice. Él nos habla con el teléfono también, no se preocupe. Llegó el momento que en una oración, mi papá estaba peleado conmigo, teníamos años peleados. Yo no sabía su número de teléfono, ni él sabía el mío, no sabíamos. Habíamos perdido totalmente la comunicación. Y en una ocasión que vine al grupo de oración y le volví a pedir al Señor, llego a la casa y sonó el teléfono. Y cuando suena el teléfono, era mi papá. Y me dijo tu hermano que me andabas buscando. Y ahí me agarré llorando, porque yo a nadie le había dicho. A nadie. Y yo entendí que era Dios el que ya me lo estaba poniendo. Que era el momento preciso de ser libre.
de arrancar de mí esa esclavitud, de arrancar de mí ese demonio, de arrancar de mí ese odio, ese resentimiento, y llenarme de la gracia de Dios y empezar a caminar bien con Dios. ¿Qué es lo que nos da Dios cuando dejamos todo eso, cuando entregamos todo eso a Dios? Empezamos a vivir de bendición en bendición, de bendición en bendición. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de José? ¿Cuánto no le hicieron a ese hombre? Y él empezó a vivir de bendición en bendición porque él se atrevió a despojarse de esos odios, de esos rencores. Se dio cuenta que eso era una raíz amarga, una raíz podrida, que estaba arrastrando con toda su familia y que iba a arrastrar a sus hijos y que iba a arrastrar a su esposa. Y es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros, que esa raíz amarga del odio, del resentimiento, del rencor, solamente está trayendo muerte a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y solamente vivimos fuera de la gracia de Dios. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración. Y la oración vamos a enfocarla en pedirle a Dios que nos muestre, que traiga a flote todo odio, todo resentimiento que podamos traer, que traiga a flote todo aquello que nosotros sabemos que traemos contra una persona, sea quien sea, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. Es el momento. Cierra tus ojos y vamos a poner nuestro corazón y nuestra mente ante la presencia de Dios. Le pedimos al coro que se despierta y se viene. Vamos a poner yo le voy a pedir que cierre sus ojos y comience usted a mirar su vida. Y comience usted a mirar cómo está su vida de resentimientos, cómo está su vida de odios. Comience usted a mirar quién le hizo un daño, quién calumnió de ti, quién habló mal de ti, quién te ha herido a tus hijos, quién ha herido a tu esposo o a tu esposa. Aquellas dos hermanas esparsas que anidaron en su corazón ese odio de hacer el mal que le habían hecho a sus padres. La historia de esas mujeres termina que esas mujeres se fueron y en el mercado de ese pueblito encontraron a aquel varón. Y con un cuchillo lo asesinaron. Y no nomás una o dos veces, sino le enterraron como 25 veces el cuchillo. No podían parar de tanto odio. Y cayeron en la cárcel y toda su vida están en la cárcel. Destrozaron sus vidas por permitir que el odio reine en sus corazones. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y comienza a pensar en quién te ha hecho daño, quién te ha calumniado, quién ha hablado mal de ti, quién le ha hecho un desprecio a tus hijos, quién le ha hecho un desprecio a tu esposo, a tu esposa. Trae a tu mente ese odio, ese rencor. Y te voy a pedir que si ya lo tienes en tu mente,